Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy, hermanos. Estamos en Marcos capítulo 9, verso 1 al verso 13. Y yo quería simplemente hacer esta predicación, bueno, solamente hacer dos predicaciones de estos versículos, pero me temo que los vamos a dividir en tres partes. ¿Por qué? Porque cuando estaba estudiando la última parte de los otros versículos, dije, no, es que es mucha información y no lo puedo sintetizar. Entonces, no tengo esa capacidad. Entonces, estamos en la predicación de Una mirada al reino de Dios, parte 2. Una mirada al reino de Dios, parte 2. Y nuestro texto base es Marcos capítulo 9, verso 1 hasta el verso 13. Aunque solamente el día de hoy vamos a ver hasta el verso 8. Pero antes de recordarles el bosquejo y la proposición de qué se va a tratar toda esta tira de predicaciones, por favor vamos a nuestro texto base para leerlo y tenerlo en nuestra mente. Porque recuerden, siempre es bueno tener el contexto, y más cuando las predicaciones se dividen en partes. Vean lo que dice Marcos capítulo 9, verso 1 al 8, que es hasta donde vamos a llegar. Marcos capítulo 9, verso 1 al 8, dice así la palabra de Dios. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pueda hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Verso 8, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Pero quiero volverles a recordar qué estamos viendo. Estamos viendo la transfiguración de Jesús. Estamos viendo la transfiguración de Jesús. O también como se podría traducir más literalmente, la metamorfosis de Jesús, donde simplemente deja ver de su cuerpo humano, tan normal como el de nosotros, deja ver su gloria, se transforma. Hay una metamorfosis real. Pero el bosquejo del día de hoy es así, vean, para recordarles, punto número 1, la gloria de Dios revelada, verso 1 al 3. Punto número 2, una adoración que no se puede compartir, verso 4 al 6. Eso ya lo vimos la semana pasada. Hoy nos vamos a concentrar en el punto 3, oír al Hijo del Hombre, verso 7 y verso 8. Hoy solamente nos vamos a concentrar en esto. Oír al Hijo del Hombre, versos 7 y 8, y la siguiente semana, la llegada del siervo del Hijo del Hombre, verso 9 al verso 13. Entonces, una vez ya tenido todo esto, hermanos, la introducción quiero que sea lo que ya vimos la semana pasada, recordarles un poco qué es lo que vimos la semana pasada. Si nosotros vamos al punto número 1 del bosquejo, que es la gloria de Dios revelada, del verso 1 al 3, ¿qué es lo que encontramos? Que en el verso 1, nuestro Señor Jesucristo les dice a las multitudes, porque recuerden, en el capítulo 8, en los últimos versos del capítulo 8, ¿a quién les habla? A las multitudes. Después de haberles hablado a los discípulos, ahora les habla a las multitudes, que también ahí están incluidos los discípulos y por supuesto también los 12. ¿Y qué les dice? Que es necesario que ellos se nieguen a sí mismos. Pero una vez terminando este discurso de los últimos capítulos de versículos del capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo dice, entre ustedes habrá algunos que en vida verán la gloria de Dios antes de que experimenten la muerte. Bueno, ese algunos puede sonar muy amplio, ¿no? Algunos cuantos. Si son 500, algunos pueden ser 400, algunos pueden ser 450. Si son miles, pues algunos no sabe cuántos pueden ser, pero de toda esta gente, que nosotros desconocemos cuántos eran los que lo escucharon, esos algunos fueron 3 personas, que fueron Pedro, que fueron Jacobo y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, estos dos.
o también conocidos por su apodo Hijo del Trueno por su carácter. Y estas 3 personas que formaban parte de los 12 apóstoles, que también, si lo queremos ver de otra manera, formaban parte del círculo más cercano de nuestro Señor Jesucristo, estos iban a ser privilegiados con ver el monte, por ver a Jesús en el monte transfigurándose. Ahora uno puede decir, uy, pues qué privilegio, pues sí, un gran privilegio, pero recuerden, les tenemos que estar aventando bolillos porque constantemente se están espantando, humanamente no están aguantando lo que están viendo. Un bolillito, Pedro, sí, por favor, un bolillito, porque lo necesitan. Se estaban muy, muy espantados. Entonces, en los primeros versos encontramos que ellos estaban presenciando la transfiguración y después del primer bolillo que fue ver a Jesús transfigurado, un segundo bolillito. ¿Por qué? Porque no solamente vieron a nuestro Jesús en toda su gloria, sino también vieron en gloria ¿a quién? A Elías y a Moisés. Vieron a alguien que ya estaba muerto y vieron a alguien que no murió, pero fue al cielo y que vino por una razón. Y los discípulos estaban más que espantados. Ahora, ¿en qué quedamos que simbolizaba que estos 2 hombres estuvieran con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué representaba Moisés? La ley. El hombre que dio la ley. Dada por Dios, por supuesto. Elías, ¿qué simbolizaba? Los profetas. Entonces, ¿a qué estaban apuntando estos 2 hombres a estar hablando con nuestro Señor Jesucristo? Estaban apuntando a que en Jesús iba a cumplir la ley y los profetas. Todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías se iban a cumplir en este hombre que estaba glorificado, en Cristo Jesús, y la ley que tenía que ser cumplida para que el hombre pudiera ser salvo, se iba a cumplir ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está. Pero entonces, Pedro, teniendo mucho miedo, junto con sus otros 2 compañeros, se atrevió a hablar y se atrevió a interrumpir la conversación que nuestro Señor Jesucristo tenía con estos 2 hombres, Moisés y Elías. ¿De qué hablaban? ¿Se acuerdan? De dónde iba a ir Jesucristo, de su destino. Recuerden, de aquí para adelante, antes de la crucifixión, el tema central de Marcos va a ser que este hombre, que este Mesías, que este Cristo va a padecer, va a morir. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es el gran campeón, sino que también es el enviado de Dios sufriente. Cristo es el enviado de Dios sufriente, aquel hombre, aquel cordero de sacrificio que iba a tener que padecer por todos nosotros, el hombre sufriente, el ungido sufriente. Entonces Pedro, interrumpiendo esta conversación, le dice, Señor, es bueno que estemos aquí, ya lo leímos, ¿por qué? Porque les voy a hacer unas enramadas. Señor, yo no quiero que te vayas, Señor, yo quiero que tú y tus 2 compañías sigan estando con nosotros aquí en la tierra. Yo tengo mejores planes de lo que tú y estos 2 hombres pueden tener. Sigue estando aquí. Pero, ¿aquí ocurre? Aquí viene el tercer bolillo, aquí viene el tercer susto. Dice, ¿ya más sustos? Pues sí, estos hombres eran jóvenes, eran fuertes, podían aguantar un susto. Yo ya no lo aguanto, pero esos hombres sí. Vean, Marcos capítulo 9, verso 7. Y menos o sea, aunque quisiera que me espantaran de esta manera, no creo poder aguantar. Vean lo que dice Marcos capítulo 9, verso 7. Y ahora sí vamos a entrar en nuestro tema. Dice así la palabra de Dios. Entonces, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ¿qué palabras? Este es mi hijo amado, a él que oíd o escuchar. Vean la primera palabra. Nos vamos a detener en la primera palabra. Entonces, ¿de qué? Esto nos está mostrando que después de lo que Pedro había dicho, ¿qué estaba diciendo? Que les iba a construir unas enramadas. Después, entonces, ocurre lo siguiente. Ahora, si queremos ser más específicos y más curiosos, y vamos a leer Mateo y Lucas, que nos hablan este mismo relato, nos dicen que prácticamente Pedro seguía hablando. En otras palabras, mientras Pedro hablaba, diciéndole a Jesús sobre las enramadas, mientras Pedro hablaba, entonces, ¿qué ocurrió? Mientras Pedro estaba hablando, dice el texto, vean, Marcos 9:7, vino, ¿qué vino? Una nube que les hizo, ¿qué? Sombra. Bueno, si solamente nos quedamos con estas palabras de Marcos, simplemente podemos imaginarnos, a ver, Pedro está hablando con Jesús, de repente vino una nube, les hizo sombra. La nube, ¿cómo te puede hacer sombra? Si se posa arriba de ti, ¿cierto? Solamente así te puede hacer sombra una nube.
Si nos quedamos con solamente el Evangelio de Marcos, así podría pasar, así podríamos entender. ¿Y qué creen? Así fue. Pero gracias a Dios tenemos el resto de los evangelios que no es que uno se equivocó, sino que los evangelios, ¿qué es lo que hacen? Se complementan entre sí y añaden información que los otros simplemente no vieron por qué ponerla. Pasa eso muchas veces en nuestros testimonios. ¿Qué es lo que dicen los otros evangelios con respecto a esta nube? Que por lo menos hasta Marcos llegó, se posó arriba y les hizo sombra, de acuerdo a lo que dijeron. Aquí Marcos. ¿Qué es lo que ocurrió? Vayan conmigo a Mateo 17:5 y vean lo que dice. Mateo 17:5. Vean. Dice Mateo 17:5. Estamos en el mismo relato, del monte de la transfiguración. Mientras él, aunque hablaba, ¿quién estaba hablando? Pedro. Recuerden, Pedro en el verso 7, Jesús es bueno que esté aquí para hacerte enramadas. Mientras Pedro no hablaba de miedo, mientras Pedro no hablaba, una nube, escucha, ¿de qué? De luz, los cubrió. Ahí vamos bien. Una nube de luz los cubrió. Ahora vamos a Lucas 9:34. Ya está aquí, pero si quieren búsquenlo. Lucas 9:34. ¿Por qué yo les aconsejo que lo busquen? Para que no se les olvide abrir su Biblia si no se les pegue, dice el hermano Robert, de desuso. Porque, pues bueno, tenemos que estar con esgrima bíblico constantemente. Entonces, Lucas 9:37. Perdón, Lucas 9:34. Escuchen, Lucas 9:34. Mientras él decía esto, ¿qué decía él? Pedro, lo de los enramadas, recuerdan el contexto anterior, vino una nube que los cubrió. Ya, vino una nube que los cubrió, pero añade Lucas, y tuvieron temor al entrar en la nube. Ya añade más información. No solamente tuvieron temor. Esta nube que apareció, Marcos dice que apareció arriba, les hizo sombra. Pero no solamente apareció arriba, al parecer esta nube que además tenía luz, que además brillaba, o sea, imagínense como el meme que el hombre que está viendo así para arriba, todo espantado, así imagínenselo, que The Fall creo que se llama, que le hizo Duende Verde en la película de Marvel, de Spider-Man, bueno, así todo temeroso, que hay una nube nos está cubriendo, que esa nube tiene luz, y además esa nube está bajando y me está cubriendo, de acuerdo con lo que dice Lucas. Entramos en la nube, esta nube nos cubrió. Entonces, tenían mucho miedo, porque déjenme decirles, si una nube que brilla te cubre, no es normal. Además, ni siquiera una nube que brilla en el cielo es normal. No es normal para nada ese tipo de cosas. Simplemente esta nube llegó, ya estaba brillando, los rodeó. Y yo les digo, ya tuvieron miedo. ¿Qué dice Lucas? Ahí está en la pantalla. ¿Y tuvieron qué? Tuvieron temor, es la misma palabra, tuvieron miedo, estaban desesperados, mucho miedo. Pero otra vez, ahí les aventamos un cuarto bolillo. ¿Qué dice el texto? En Marcos 9:7, regresando a nuestro texto base, dice, entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube, ¿qué? Una voz que decía, o sea, esa nube que brillaba, que bajó, que los cubrió, también hablaba, le salió una voz. Perdóneme, pero pues esto no es normal, no es normal. Oye, una nube me habló. No es nada normalito, pero obviamente todo esto está ocurriendo en un hecho sobrenatural que daba evidencia del poder de Dios y estaba preparando el terreno para un mensaje que el Señor le iba a dar a los apóstoles y posteriormente nos lo iba a dar a nosotros. Antes de seguir adelante con el mensaje que dio la nube, bueno, que con el mensaje no que dio la nube, sino el mensaje que de la voz que salió de la nube, siendo más precisos, yo quiero decirles algo. Esta nube no era normal. Ay, Sergio, ya lo sé, brillaba y hablaba. No, es que lejos de eso, esta nube no era nada normal. Fíjense que esta nube, si nos vamos al relato bíblico, se le llama Shekinah, el Shekinah de Dios.
¿Han escuchado esa frase? Bueno, los que hemos venido de un contexto carismático solemos escucharlo muchísimo en nuestras iglesias. El Shekinah de Dios. Esta palabra de Shekinah quiere decir habitación o morada de Dios. Pero, ¿a qué se refiere la palabra Shekinah? Tanto los judíos como los cristianos ocupamos esta palabra Shekinah para referirnos, ahí está en la diapositiva, a la manifestación de la presencia visible de la gloria de Dios. Este Shekinah es la manifestación de la presencia visible de la gloria de Dios, que por lo general lo hacía en el Antiguo Testamento por medio de una nube. Por medio de una nube. Ahora, quiero decirles algo. Oye, Sergio, entonces la palabra que encontramos tanto en Mateo, Marcos y Lucas, cuando mencionan la nube, ¿quiere decir Shekinah? No. La palabra Shekinah es una palabra que se inventó después, que los judíos inventaron después para referirse a la manifestación de la presencia visible de la gloria de Dios. Pero que su significado literal quiere decir habitación morada, o algunos dicen presencia también. Es una palabra inventada, no está en la Biblia, no está en el Antiguo Testamento. Por así decirlo, es como nuestra palabra bíblica, Trinidad. ¿La palabra Trinidad la encontramos en el Nuevo Testamento? No, tampoco la encontramos en el Antiguo Testamento, pero es una palabra que Tertuliano acuñó a raíz de que vio que Dios sí es uno, pero que se encuentra, que está en tres personas distintas. Un solo Dios, tres personas distintas. La Sagrada, la Santa Trinidad. Entonces, repito, la Shekinah no van a encontrar esa palabra en ninguna parte de la Biblia, pero es un término acuñado por los rabinos para referirse a ¿qué? A la manifestación visible de Dios. ¿Dónde encontramos la manifestación visible de Dios por medio de las nubes? Por medio de una nube. En varios textos del Antiguo Testamento. Yo les voy a dar 4 ejemplos para que quede claro. Vayan conmigo a Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Dice la palabra de Dios, Éxodo 13:21. Escuchen. Y Jehová iba delante de ellos. Esto ocurre cuando salieron de Egipto. Y Jehová iba delante de ellos y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí está la Shekinah, la nube. Ajá. Ahora, siguiente ejemplo. Éxodo 24:15 al 18. Esto ocurre cuando a Moisés se le van a dar las tablas de la ley. Él tiene que subir al monte Sinaí. Éxodo 24:15 al 18. Y una vez más vamos a ver la Shekinah de Dios manifestada ¿en qué? En una nube. Éxodo 24:15 al 18. Vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces Moisés subió al monte ¿y qué? Y una nube cubrió el monte. Bueno, uno hasta aquí podría decir era una nube común y corriente. Pues un monte está alto, pues ahí hay nubes. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Aquí ya hay algo distinto de una nube normal. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube, una vez más, y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Una vez más, manifestándose la Shekinah de Dios por medio de la nube. ¿Y por medio de qué? Un fuego abrasador, dice el texto. Siguiente ejemplo, recuerden, solamente son 4. Vean, aquí algo interesante, Éxodo 40, 34 y 35. Pero primero era cuando los israelitas, los primeros versos que vimos eran cuando los israelitas estaban saliendo ¿de dónde? De Egipto. Después, cuando Moisés subió al monte Sinaí. Pero ahora vean,
ahora esta nube se manifiesta en el tabernáculo de Dios donde estaba el arca del Señor. Éxodo 40, 34 y 35. Entonces, una nube cubrió el ¿qué? Tabernáculo de reunión, donde estaba el maná, la vara de Aarón y la ley. Escuchen, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, no solamente la nube estaba arriba, sino que también la nube estaba en el tabernáculo llenando todo. Ahora, uno puede decir, bueno, el tabernáculo, ¿qué creen? Esto también se vio en el templo que inauguró Salomón para la gloria de Dios. Ya vean la diapositiva, vean lo que dice Segunda de Crónicas 7, 1 al 3, dice la palabra de Dios. Cuando Salomón acabó de orar para la inauguración del templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Escuchen, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La gloria de Jehová llenaba la casa. ¿De qué forma? Si nos remontamos a Éxodo, por forma de nube. Era algo sobrenatural. De repente una nube bajaba, llenaba la casa. ¿Qué identificaron los sacerdotes? No nos acerquemos porque es la gloria de Jehová. Echémonos para atrás y adoremos desde afuera, porque allí está la gloria de Jehová. ¿Qué dijimos? El Shekinah de Dios, su presencia, manifestada visiblemente por medio de ¿qué? De una nube. Entonces, en el Antiguo Testamento, y aquí vemos por lo menos en los Evangelios, en este preciso momento de la transfiguración, cuando nuestro Señor quería hacer su presencia, su gloria manifiesta al pueblo escogido de Dios, ¿cómo lo hacía? Por medio de la Shekinah. Entonces, esto, cuando los judíos lo veían, decían, ya lo hemos visto en el pasado, esta es la gloria de nuestro Señor, tenemos que adorar porque el Señor está manifestando su presencia en nuestros ojos. ¿A poco esto no lo sabían Pedro, Jacobo y Juan? Eran judíos, eran enseñados en la sinagoga desde niñitos. Entonces, cuando vieron la nube con luz, y después vieron la nube descender, y después escucharon una voz que salía de esa nube, ellos dijeron, la Shekinah de Dios. Estoy en medio de la Shekinah de Dios, estoy en medio de la presencia gloriosa de mi Creador. Ahora, ¿por qué ellos tenían miedo de acuerdo con Lucas? ¿Por qué tenían miedo? Yo les voy a contar una historia que la encontramos también en el Antiguo Testamento. En una ocasión Moisés, que prácticamente era uno de los dos hombres que estaban al lado de Jesús ahorita en el monte de la transfiguración, en la historia en la cual estamos, en una ocasión Moisés le dijo al Señor, Señor, quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro. Lo cual no solamente es un gran atrevimiento, hermanos. Déjenme decirles, es la mejor idea que se le pudo haber ocurrido a Moisés. Fue la mejor petición que Moisés pudo haber hecho. Si se nos hace osado, Pedro, ver a su maestro, ya lo vimos, caminar por el agua, yo también quiero caminar contigo. Dices, bueno, Pedro tenía juventud, su juventud le hacía hablar de más. Bueno, Moisés ya tiene 80 años, entonces su vejez la hacía realmente concentrarse en las cosas interesantes, en lo que realmente valía la pena. Señor, quiero ver tu rostro. Quiero ver lo más glorioso del universo, que es verte a ti en persona. Bueno, pidió bien, pero el Señor le dijo, a pesar de que yo sé y entiendo que quieres ver mi rostro para conocerme y tener este gran privilegio, dice, no te lo puedo enseñar. ¿Por qué? No te puedo mostrar mi gloria. ¿Por qué? Éxodo 33, 20. Vean lo que dice Éxodo 33, 20. Dijo más. ¿Quién dijo? Dios. Moisés le dijo, quiero ver tu rostro. Y Dios dijo, no podrás ver mi rostro porque
no me verá, hombre, ¿y qué? Vivirá. Bien, gracias a la condición de creación no glorificada de Moisés, Dios le dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro porque yo automáticamente te tengo que quitar la vida. Te voy a quitar la vida. Otra historia para entender el miedo de los apóstoles. En una ocasión, una pareja que no podía tener hijos, también una historia del Antiguo Testamento, se le apareció el ángel de Jehová. Primero se le apareció a la esposa. El esposo no le creyó. Pero después se le apareció el esposo. Y el esposo le creyó cuando vio de la forma como se fue el ángel de Jehová. Este hombre era Manoa. ¿Saben de quién fue padre? De Sansón. Pero este hombre, cuando se fue el ángel de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad preencarnada, o también dicha una cristofanía, una preencarnación de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, como Manoa dijo las siguientes palabras, Jueces 13:22. 13 Jueces 22. Vio al ángel de Jehová, se dio cuenta que realmente el ángel de Jehová le creyó a su esposa, y cuando el ángel de Jehová se fue, dijo este hombre las siguientes palabras a su mujer. Jueces 13:22. Vean lo que dice. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Se dan cuenta? Ahora, regresando a nuestro texto base, que tenemos a 3 hombres en la Shekinah de Dios. ¿Qué estaba pasando con estos 3 hombres? Están envueltos por la Shekinah de Dios y no solamente estaban en medio de la presencia de Dios, habían visto el rostro de Dios cuando vieron a Jesús glorificado. Ellos entendieron que estaban en grandes problemas. Estamos en la presencia de Elohim, en su Shekinah, estamos ante el rostro de Dios. Tengo miedo porque ya no voy a pasar de esta noche, porque a Moisés dijo que el que viera el rostro de Dios iba a morir, y porque en Jueces un hombre también dijo que si por ver el rostro de Dios iba a morir. Nadie puede estar en la presencia de Dios sin morir por nuestra condición caída. Y uno dirá, bueno, ¿qué tiene esto de malo? Eran discípulos de Cristo, Jesús los llevó ahí. Bueno, yo te pregunto, ¿acaso el hombre pecador puede estar en la presencia del Dios santo, bueno, justo y amoroso y vivir para contarlo? Claro que no. ¿Por qué? Porque el hombre es malo por naturaleza. Y fíjense, esto también lo entendía otro hombre que vio la gloria de Dios. Isaías. Vayan a Isaías 6:5. Esto también lo entendió. Porque él vio la gloria de Dios. ¿Y qué creen? Cuando la vio, no alabó. ¿Qué hizo? Se maldijo a sí mismo. O sea, lo primero que salió en su cabeza, ¡ay, caray! Ya me voy a morir. Vayan, 6:5. Isaías 6:5. Isaías 6:5, vean lo que dice. Entonces dije, o sea, Isaías está escribiendo, entonces dije, ¡ay de mí! Esta es una maldición. Isaías está maldiciendo a sí mismo. En el hebreo es una maldición, aquí en el español no suena mucho, pero está diciendo, ¡ay de mí! Que soy muerto. Pues ya vi a Dios, porque siendo hombre inmundo, ¿de qué? De labios, inmundo, de inmundos, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, o sea, de un pueblo pecador, han visto mis ojos, que también son inmundos, a Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, por si queda duda, el pecador no puede estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el pecador no puede estar delante de la presencia de Dios? Salmo 5:5, que yo sé que ya se lo saben de memoria, pero quiero que quede, bueno, no se tatúen, pero si me lo pueden tatuar con sangre, tatúenselo. Vean lo que dice Salmo 5:5. Salmo 5:5, vean lo que dice. Los insensatos, o sea, los pecadores, ¿qué? No estarán delante de tus ojos.
escucha, aborreces, odias, desprecias a todos los que, ¿qué? Los que hacen iniquidad. ¿Han escuchado el dicho, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? ¿Sí? Pues es mentira. Dios odia el pecado y odia al pecador. Por esto estos hombres, cuando entendieron que eran pecadores, Moisés se le hizo saber. Al papá de Sansón también. A Isaías dijo, yo soy pecador. Pedro, Jacob y Juan se tenían pecadores, dijeron, vamos a morir porque somos pecadores delante de la presencia de Dios y no podemos estar delante de sus ojos. Porque Él aborrece todos los que hacen, ¿qué? Iniquidad, porque Él odia el pecado y odia al pecador. Me va a matar el Señor. Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Era lo que ellos merecían en ese momento, por eso estaban muy mal, por eso estaban entrando en pánico. ¿Pero qué creen? Pero Dios, que es grande en misericordia, le plació darle a estos 3 hombres de su gracia. Estos 3 hombres no podían estar en la presencia de Dios y vivir si Dios no hubiera extendido su gracia de perdón. Esto nos recuerda una historia también del Antiguo Testamento. Esta Esther podía entrar a la presencia de Dios sin ser invitada, ¿no? Del rey, perdón, la presencia del rey, que por cierto en la historia bíblica era su esposo. Esther podía entrar a la presencia del rey sin estar invitada, no. Ella tenía que ser invitada porque de lo contrario, si ella se atrevía a entrar al trono real, a la habitación donde estaba el trono, y al rey no le placía expandir su cetro para perdonar la vida, ella iba a morir. De hecho, ese era su miedo cuando Mardoqueo le pidió este gran favor. Así nosotros, si Dios no le place a cada uno de nosotros extender su cetro de misericordia y decir, Sergio, entra a mi presencia y vive a pesar de que eres un pecador, redimido sí, pero todavía no glorificado, yo moriría y todos ustedes morirían al instante. Pero gracias a Dios que todos nosotros, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, disfrutamos de esta gracia. Ya no es necesario tocar al trono o pararnos enfrente de los ángeles y decirle, queremos una audiencia con nuestro Padre. No, simplemente basta con que abramos las puertas, vayamos al trono, Señor, quiero estar contigo, porque en todo momento el Señor, para cada uno de nosotros que hemos sido comprados por precio de sangre, el cetro del Señor está extendido a nosotros y diciéndonos, no te preocupes, la sangre de mi Hijo te está cubriendo. Tú ven, es más, siéntate a mis piernas. Aquí estoy yo, tu Padre, escuchándote. Pues bueno, esto es lo que estaba pasando por estos 3 hombres. La gracia de Dios los estaba cubriendo a ellos como a nosotros nos cubre hoy en día para poder estar en la presencia de Dios. Pero entonces, regresando a nuestro texto base, Marcos 9:7. ¿Cuál fue el mensaje que esta voz que salía de la nube decía? ¿Cuál era el mensaje? Escuchen. El mensaje que salió de la Shekinah de Dios fue el siguiente. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Nos vamos a detener nada más en la primera parte. Este es mi Hijo amado. ¿No se les hace que ya habíamos escuchado estas palabras antes? ¿Sí? ¿Dónde las escuchamos? Exacto, en el bautismo de Jesús. Vean, Marcos 1:11. Como ya lo saben, solamente vean la pantalla. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, solamente que cambia, en ti tengo complacencia. Pero en ambos lugares recalcan esta verdad, que tú eres mi Hijo amado. La voz del cielo, la voz que sale de la Shekinah, de la nube brillante, confiesa, declara a la humanidad que Jesucristo es el Hijo amado del Padre, el unigénito. Ahora, ¿qué implica ser el Hijo amado? ¿Qué implicaciones tenía este gran título, ser el Hijo amado? Tenía la implicación de que el Hijo amado era el ungido de Dios, el escogido de Dios. Recuerden, ¿qué significa en hebreo Mesías y en griego Cristo? Ungido, el ungido. Entonces, el Hijo amado era el ungido de Dios. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque esto nos lo dice el Salmo 2:7. Vayan conmigo al Salmo 2:7. Que el término Hijo amado era un término exclusivo para el Mesías esperado.
Salmo 2:7. Vean lo que dice. Y recuerden, este salmo es un salmo mesiánico, o sea, un salmo que habla del Mesías que ha de venir. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El hijo de Jehová es el hijo amado, Jesucristo. Ahora, este título de hijo de Jehová, hijo amado de Jehová, es un título que no se le podía dar a cualquier hombre. Repito, única y exclusivamente era un título dirigido al Mesías. Y uno puede decir, bueno, si no se le podía dar este título a ningún hombre, quizás se le pueda dar este título a algún ser celestial de alto rango. ¿Qué creen? El autor de Hebreos, que es desconocido, dice, no, tampoco a ningún ser celestial se le podía dar este rango. ¿Por qué? Vean, vayan conmigo a Hebreos 1, 5 al 8. Hebreos capítulo 1, versos 5 al 8. Hebreos capítulo 1, versos 5 al 8. Vean lo que dice. Y aquí el autor de Hebreos está razonando con sus lectores para que entiendan lo mismo que él entiende. Vean lo que dice. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, o te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Por qué se le da al ungido, al Mesías, al Hijo amado, más autoridad que a los ángeles? Yo entiendo que se le puede dar más autoridad que al hombre, pues es el ungido de Dios, pero ¿por qué se le da más autoridad que a los mismos ángeles? Escucha, porque el ungido de Dios, el amado de Dios, no solamente era un hombre común y corriente, era Dios encarnado. Por eso se le coloca por encima de todo ser celestial. Les voy a dar 3 versículos que hablan de esto. Acompáñame, 2 Corintios 4:4, donde se nos habla de la deidad de Jesús. 2 Corintios 4:4. Vean lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Escuchen, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿no? El evangelio de Cristo, la gloria del evangelio de Cristo, el cual, refiriéndose a Jesús, el cual es la imagen de Dios en toda su plenitud. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Uno puede decir, bueno, solamente es su imagen, a lo mejor solamente es un reflejo. No, Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10 nos aclaran este punto. Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10, porque en él habita, o sea, ¿quién es él? Jesús, porque en Jesús habita, ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Perdón, ¿qué ser creado puede contener la gloria de Dios en su plenitud? Ninguno, solamente Dios mismo. Y vosotros estáis completos en él. Perfecto. Romanos 9:5. Este es un testimonio contundente. Romanos 9:5, porque luego hay gente que dice, es que la Biblia no dice que Jesucristo es Dios. ¿Cómo no? Romanos 9:5. Escuchen, Romanos 9:5, ya está en la diapositiva. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, o sea que es Jesús, el cual es que Dios sobre todas las cosas, y después Pablo da una alabanza, bendito por los siglos, y testifica con un amén. Así sea. ¿Se dan cuenta? Y este era el problema que tenían, bueno, que los judíos religiosos tenían con Jesús.
No lo podían aceptar como Dios mismo, a pesar de que algunos lo podían aceptar como el Mesías. Vean cuál era el problema. Ya está aquí en las diapositivas, Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque esta es la razón por la cual procuraba matarle. No solo quebrantaba el día de reposo, bueno, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Escuchen, este era el problema. Haciéndose igual a ¿qué? A Dios, claro. Si tú dices que Dios es tu Padre, es porque tú tienes la misma naturaleza divina de Dios y por lo tanto tú eres Dios. Y eso ocurre con la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad tienen la misma esencia divina. Por eso es Dios. Ahora, pobres de los religiosos, ellos simplemente se limitaban a entender al Mesías como un simple hombre. Pero el Padre dijo fuerte y claro, este es mi Hijo amado. Y también dio una orden, este es mi Hijo amado. O sea, no solamente es el Cristo, sino es Dios mismo. ¿A Él qué? Oíd. A Él, oíd. Esta es una orden. Entonces, no solamente lo colocó como el ungido de Dios, esta voz que salió de la Shekinah, sino que también colocó el Padre a Jesús como aquel hombre que toda la humanidad tenía que escucharlo. ¿Para qué? Para seguir sus enseñanzas. Hermanos, Jesús es nuestro pastor y guía, que nos guía al reino de los cielos y al trono del Padre. Sin Él, nosotros simplemente no podríamos caminar. Sin Él, nosotros simplemente no podríamos llegar al cielo, porque Él es el único hombre al que nosotros tenemos que, ¿qué? Seguir, por medio de sus enseñanzas que tenemos que antes oír y seguir. Ahora, ¿por qué fue importante que nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro Padre, cambiara el discurso en la Shekinah? Porque primero dijo, este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia, ¿cierto? En el bautismo. Pero ahora dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Regresémonos un poco al capítulo 8 de Marcos. ¿Cuál fue el mensaje que les dijo Jesucristo a sus discípulos y a los hombres que tenían que, ¿qué? Para ser sus discípulos, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle? Obviamente entre la multitud la gente se escandalizó. Es más, ustedes se escandalizan. ¿Cómo que me voy a negar a mí mismo y voy a morir a mí mismo si quiero ser discípulo de Jesús? Es un mensaje escandaloso, pero las palabras del Padre fueron claras. Escúchalo. Él te dijo, Jesucristo te dijo, mi Hijo, mi amado te dijo, que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz para seguirle. ¿Qué crees? Es así. Es así. Si Él lo dijo, es porque es así. Es como si el Padre con estas palabras hubiera dicho, aunque no les guste en su carne lo que mi Hijo amado diga o les ordene, ustedes son sus discípulos y deben de hacer caso en todo lo que Él diga, porque Él ha hablado y merece ser escuchado y obedecido. ¿Por qué? Porque Jesucristo no habla de su propia boca. Jesucristo habla lo que ha escuchado del mismo Padre. Juan 12, 49, 50. Por eso tenemos que escucharlo. Juan 12, 49 y 50. Vean lo que dice Juan capítulo 12, verso 49 y 50. Esto dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? Hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo tiene autoridad para hablar, claro, es Dios mismo, es el Mesías, pero aún así, en la comunión, en la plática que tuvo la Trinidad en la eternidad pasada, hubo un común acuerdo. Cuando Jesucristo viniera a la tierra a encarnarse, Él iba a hablar lo que el Padre le dijera, confirmando sus palabras, a Él oíd, porque este hombre trae mi mensaje y este hombre es Dios mismo, por eso yo lo avalo. Entonces, ¿qué creen?
esto nos desarma. Estas palabras que salen de la Shekinah nos desarman a nosotros. No solamente desarmaban a los apóstoles y a los discípulos de aquel entonces, nos desarma a nosotros. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, tú ya no tienes que huirte a ti mismo, tú ya no tienes que buscar tu voluntad, tú ya no tienes que seguir ese pecado que tanto te gusta, solamente tienes que seguir un hombre, y ese hombre o mujer no eres tú. Este hombre y mujer no son los pastores, este hombre y mujer no son cualquier gobernante de este mundo con el cual tengamos una afinidad política. Este hombre es Jesús, que su palabra está sobre cualquier palabra de cualquier ser humano. A él tienes que oírlo y cuando lo escuchas decir amén y someterte y cumplir sus mandamientos. Así de simple. Todo eso dijo el Padre con oír. Claro, porque ¿de qué sirve oír sin obediencia? De nada, absolutamente de nada. Ahora, ¿quiénes son los únicos capaces de oír la voz de Dios y de obedecer? Los hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios, que son sus ovejas, tienen una característica que los hace diferente a cualquier otra persona que se diga que escucha la voz de Cristo. Vayan conmigo a Juan 14:15, Evangelio de Juan 14:15. Vean lo que dice Juan 14:15. Si mamáis, ¿qué vas a hacer? Guardarás mis mandamientos, o también cumplirás mi palabra, obedecerás lo que digo y harás lo que digo. Si es que eres mi discípulo, si es que eres mi oveja, si es que eres mi hijo. Ahora, vayan al verso 23 y 24 de ese mismo capítulo, vean lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará y obviamente cumplirá, y mi Padre le amará. Vámonos para atrás. El Padre al que ama es al hombre que guarda su palabra. ¿Y por qué guarda su palabra? Porque ama ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre está diciendo, el que no guarda mi palabra, el que no obedece la Escritura, el que escucha pero no hace, no me ama, no es mi hijo. El Padre no está en él, yo no estoy en él. Viene a la iglesia a perder el tiempo y se va a ir al infierno. Así de simple. Pero tú que eres cristiano. Y sí, no te voy a mentir. Hay partes de la palabra de Dios, dependiendo de nuestro pecado, que nos cuesta más trabajos unos que a otros. Yo te voy a decir, para esos pecados personales, no es fácil muchas veces seguir la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? No estás solo. Vean lo que aquí, donde no subrayé antes del número 24. Y haremos morada en él. ¿A quién tenemos haciendo morada en nosotros que nos ayudará en nuestro pecado? Al Espíritu Santo. Si es difícil, yo no digo que no. ¿Vamos a tener dificultades? Claro. ¿Vamos a caer? Claro. Pero aquel que ha hecho morada en nosotros nos ayudará a que día con día nos hagamos más a la semejanza de Cristo Jesús y podamos, ¿qué? Guardar su palabra para manifestar el amor al Hijo y el amor al Padre. ¿Se dan cuenta? Eso sí, requiere de un esfuerzo personal, concienzudo. Claro, hazlo. Esfuérzate en santidad, que no estás solo. Entonces, tu alto llamado como hijo de Dios, donde vas a manifestar tu amor hacia el Padre y hacia el Hijo, ¿cómo es? Obedeciendo su palabra. Ahí está, obedeciendo. Así vas a demostrar amor a Dios. Oír para obedecer, eso es. Y llegamos al último versículo de nuestro texto base. ¿Ya ven por qué la dividí en tres? Porque cuando llegué aquí dije, no, pues, no les quiero robar más tiempo. Entonces vamos a Marcos capítulo 9, verso 8. Dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo y ya sin su gloria. No es que se la haya quitado, es que él la guardó, por así decirlo, guardó su gloria, contuvo su gloria, para parecer un humano
Tan normal que cuando los encargados, los oficiales del templo fueron a detenerlo, Judas tuvo que besarlo para que lo distinguieran. Un hombre tan normal, con poder y autoridad cuando hablaba así, pero normal. Otra vez su gloria regresó, fue contenida. Quizás, hermanos, todo lo que hayamos estudiado en estos 2 sermones, ustedes dijeron, pasó mucho tiempo, pero realmente no pasó mucho tiempo, pasó en segundos. En lo que Pedro hablaba, fue interrumpido, en lo que, recuerden, dice Lucas, estaban medio dormidos, orando medio dormidos, y de repente, ¡pum!, vieron la gloria a Moisés y Elías. Eso pasó en un periodo muy corto de tiempo. Ellos vieron la gloria de Dios, estuvieron en medio de la gloria de Dios, un corto periodo de tiempo. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Si es que podemos sacar una enseñanza de esto, del corto tiempo de la gloria de Dios. Hermanos, quiero que entiendan esto. La gloria de Dios en nuestras vidas, cuando el Señor manifiesta más gloria en nosotros, siempre va a ser un corto periodo de tiempo mientras estemos en esta tierra. No es como muchas iglesias dicen, o en su eslogan, ¿no? Yo una vez vi una que estaba acá, aquí se hacen milagros, pero si vemos las escrituras, no es que siempre se pueda hacer milagros en un lugar corridamente, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Por cortos periodos de tiempo. ¿Se han preguntado por qué? Porque muchas veces hay momentos en mi vida donde tengo una mayor fe, me entrego más a Dios y de repente como que mengua eso, o empiezo a experimentar, como lo vimos la sesión pasada, empiezo a experimentar mayores manifestaciones del poder de Dios en mi vida, externas a mí, y de repente cesan. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, lo más sencillo es porque el Señor le place solamente hacerlo por cierto periodo de tiempo. Pero ¿por qué lo hace por periodos chiquitos de tiempo en nosotros? Para que aprendamos a caminar por fe, hermanos. Para que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Yo quisiera vivir si lo quieren, voy a ocupar palabras carismáticas, yo quisiera vivir en la chequina de Dios todos los días de mi vida, en verdad. Pero en la escritura veo que no va a ser así. Entonces, ¿a qué necesito aferrarme? ¿A lo que mis ojos ven? No, a lo que creo por fe. Y esto le pasó a Pedro, y así yo quiero cerrar. Vayan conmigo a 2 de Pedro 1, 16 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 19. Les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver la siguiente semana. En los siguientes versículos de Marcos 9, del 8 en adelante, les dice Jesús, no digan nada de lo que vieron hasta que yo haya resucitado. Esa fue su orden. Y cuando Pedro ya escribe 2 de Pedro, Jesús ya resucitó, Jesús ya ascendió a los cielos, y Pedro ya está en una edad muy anciana. Y vean cómo él escribe, ya estando viejito, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 19. Vean lo que dice Pedro, estando en una edad avanzada. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, o sea, invenciones, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Escucha, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Detengámonos allí. Pedro le está relatando a su audiencia de la carta de 2 de Pedro que él no les presentó el evangelio de Cristo como diciendo, yo escuché que Jesús vino, hizo esto, esto y esto. No, dice, yo no les cuento fábulas, yo vine a compartirles el evangelio por lo que yo he visto. Y relata, cuando Dios manifestó su gloria ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué dice? Yo lo vi, yo estuve allí, yo fui testigo ocular de la transformación, de la metamorfosis, de la transfiguración de mi Señor, de nuestro Señor, porque le escribe a cristianos.
Y yo personalmente, dice, escuché la voz que salía de la gloria, de la Shekinah. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, yo estuve allí, yo lo presencié, yo lo viví. Pero después cambia el discurso. Cambió de decir, yo lo vi, yo lo presencié, al siguiente. Verso 18. Escuchen. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Bueno, verso 19. Escuchen. Tenemos también la palabra profética más segura. Claven su atención aquí. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. A ver, ¿qué me está diciendo Pedro? Pedro ya cambió el discurso. Yo les cuento lo que vi. Yo les cuento lo que yo, Pedro, presencié. Yo les cuento lo que en el Monte Santo yo vi junto con los otros dos apóstoles. ¿Qué creen? Yo lo vi. Pero hay algo más seguro que mis propios ojos, que es la palabra profética. ¿La palabra profética de Pedro? No, porque no era una profecía, él lo vivió. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Pedro está, escuchen, esto es interesante. Pedro está diciendo, yo vi, yo escuché, yo estuve allí, pero mi fe no está allí. Mi seguridad está, ¿dónde? En su palabra. Yo pude haber visto 1000 cosas y las vi, dice Pedro, pero no confío en mis propios ojos, confío en la palabra de Dios. Caramba, si un hombre vio la transfiguración y dice que la palabra profética es más segura, ¿por qué yo quiero seguir viendo cosas cuando tenemos la Biblia aquí? ¿Por qué quiero seguir de inmaduro? ¿Por qué quiero seguirle diciendo a Dios que quiero señales cuando todo está aquí en este santo libro? La palabra profética más segura. No, maduremos, hermanos, maduremos. Porque yo les mostraré qué tan poca fe tenemos y yo me incluyo. Dios ha hecho maravillas en tu vida. Y a pesar de que todo el tiempo ha hecho maravillas en tu vida, tú el día de mañana pides una maravilla más grande. Y no. ¿Dónde está nuestra fe? En Cristo sí, pero sustentada ¿en dónde? En su palabra. Aquí tenemos todo. ¿Para qué pedimos más? Si dice Pedro, vean, denme tiempo, voy a borrar lo que dice aquí para que no nos confundamos. ¿Qué dice Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya estamos en ese lugar oscuro. ¿Y qué es lo que nos va a alumbrar? Su palabra, exacto. Hasta el día que esclarezca, o sea, hasta que Él venga y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahí tenemos que tener nuestra fe, hermanos. Sí, la transfiguración está escrita en las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros veamos quién era Cristo. Pero no nos olvidemos que en sus últimos días, en sus últimos momentos, Pedro nos aconseja, no se vayan por la vista. Si es que ustedes también ven una transfiguración o ven algo sobrenatural, váyanse por fe en la palabra de Dios, porque esa es madurez. ¿Se acuerdan? A Él oíd, a Él seguid. Y los que lo aman, ¿qué? Obedecen su mandamiento, su palabra. Hermanos, que sepa tu corazón que no debe de haber excusas a la hora de obedecer a Cristo. Y cuando Dios da una orden directa por medio de su palabra, tenemos que obedecerlo, porque Él es el único hombre al que tenemos que seguir. Recuerda, tú no sigues a un Gandhi, tú no sigues a un Benito Juárez, tú no sigues a Martin Luther King. Vete al espejo, tú no te sigues a ti mismo. Tú sigues al Mesías, que ha puesto el camino, que ha puesto las reglas, y que el Padre desde la Shekinah ha dicho a Él oír para obedecer y seguir adelante por medio de ¿qué? De la obediencia a su palabra. Así terminamos esta segunda parte, hermanos. Dios les bendiga.